Estamos en Happening en la radio por FM Magma 92.1 acá en la ciudad de Tandil para el universo. Bueno, seguimos con un segmento muy pedido por todo el público que nos sigue, millones. Y venimos al momento de la entrevista. Y hoy vamos a entrevistar a Silvia Fernández Soto. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. La Negra Soto, La conocida Negra Soto. para la gente de acá de la ciudad. Silvia, la primera pregunta que siempre le hacemos al entrevistado es que si hacemos un viaje, ¿no? Tomamos un avión, nos decidimos ir a un punto y cuando estamos bajando hay que llenar un papelito, que es la aduana, eso. ¿Qué profesión, qué te pones? Trabajadora social. ¿Trabajadora social hace cuánto? ¿Mucho? Y sí, ya, me recibí en el 94, así que bastante, ¿Y toda una la vida. universidad qué significa para vos? Y la universidad es un ámbito de trabajo, es un ámbito de resistencia, es un ámbito de encuentro, es un ámbito para generar preguntas, para pensar también desde ahí una trinchera, para pensar la sociedad, para, digamos, vernos como espejo. La universidad no como algo afuera de, sino la universidad como parte de la sociedad. Y desde ese lugar, desde que era estudiante, digamos, me involucré en pensarla así, desde la militancia, desde el pensar cambios. Digamos, me parece que la universidad es una institución que tiene mucha responsabilidad para pensar cómo se implica con la sociedad, con sus proyectos, con sus desafíos, con sus problemas, con sus ausencias. Y bueno, nos tocaron vivir momentos muy complejos desde que era estudiante hasta este momento, ¿no? Así que en esos desafíos siempre estuvimos presentes. ¿Y después cómo es estar ahí ¿no? en un lugar tan académico y después ir al territorio? Digo, cambia mucho, cuando vos formás gente, digamos, ¿cambia mucho desde la concepción académica al territorio? La verdad, en mi experiencia no, nunca me separé del territorio. Digamos, siempre siento que el territorio es parte también de lo que es el espacio formativo. Yo soy parte integrante y fundadora de la experiencia de la Vía, y un poco esa experiencia surge también desde nuestro lugar en la universidad. Éramos un grupo de compañeros, compañeres que allá por el post-2001 veíamos la necesidad de pensar cambios, transformaciones, y bueno, caminábamos la zona del ferrocarril buscando dónde poder generar un espacio de encuentro. Después de muchas vivencias yo recuerdo eso, digamos, la privatización, mucha pobreza, mucha desocupación, el mismo ferrocarril como postales, digamos, de lo que fue el neoliberalismo más duro, ¿no? Del menemismo. Entonces era levantarnos temprano y caminar y ver dónde recuperar un lugar para construir un lugar distinto. Y eso para mí fue como una marca que hasta el día de hoy que es una usina de preguntas, de interpelaciones, de desafíos, y que por supuesto no hay frontera entre eso y lo que es mi experiencia como docente, digamos, eso es parte de mi docencia. Y vos estuviste trabajando mucho con el tema de la niñez, ¿no? Yo ahí estuve investigando un poco. ¿Cómo ve, cómo está tomado acá en la ciudad de Tandil, digamos? Y bueno, sí. Está la ley esa, la 26.061 y la 13.298. ¿Se cumplen esas cosas que dicen esas leyes? Claro. ¿Querés recordar, por Sí. favor, vos lo vas a explicar mejor, Sí. que dice más o menos por arriba de las Sí. leyes y Claro. cómo está acá en Tandil? Sí, bueno, el tema de las niñeces un poco surge a partir de la misma experiencia de la Vía. Digamos, como que es un tema que a mí también se me coloca, digamos, como necesidad de poder pensar en las niñeces como un sujeto que sufre, como un sujeto que reclama, como un sujeto que nos da un montón de cosas, que hace bien a la sociedad, digamos, y que la sociedad muchas veces no lo ve, no lo visualiza, no lo considera, no lo coloca en un lugar prioritario.
ahí en la experiencia de la vida se trabaja centralmente con las niñeces, siempre desde una perspectiva intergeneracional, no la niñez separada, sino la niñez con lazos, ¿no? La niñez entramada. Y bueno, digamos, la experiencia de estas leyes que vos decís son leyes que surgen de la lucha, digamos, leyes que surgen en pensar la ciudadanía de las niñeces, la ciudadanía infantil. Y bueno, se luchó mucho desde organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, universidades, para que se promulguen estas leyes. Estas leyes se promulgan en un contexto donde la Argentina estaba viviendo muchos niveles de desigualdad. Entonces lo que tenemos es, bueno, una ley que está promulgada y una distancia con reafirmar esos derechos. De hecho, hoy en Argentina tenemos más del 50% de la niñez en condiciones de pobreza. Eso nos dice que esa ley no está plasmada en la realidad. Digamos, esa ley lo que contiene es, es un norte que nos dice hay que ratificar los derechos de las niñeces. Y los derechos de las niñeces son derechos que son perspectivas de cómo pensamos las niñas, digamos, como sujetos que tienen la posibilidad de decir, de sentir, de expresarse, de ser considerados, pero también como sujetos que tienen que tener garantizados sus necesidades materiales de vida. Una vivienda, el abrigo, estar calentitos, poder ir a una escuela, comer bien, digamos, un conjunto de cosas que, bueno, están como en falta, ¿no? La sociedad está como en falta, los estados están como en falta, y en esa distancia que hay entre lo que dicen las leyes y lo que efectivamente sucede, hay muchos sujetos colectivos, digamos, organizaciones sociales, digamos, colectivos que reclaman y demandan que efectivamente esos derechos se terminen plasmando, ¿no? Y es parte de las historias y las luchas de los pueblos. ¿Y Tandil cómo lo ves? Porque Tandil es como que uno, no sé, te estoy hablando de una experiencia personal, cuando llega, vuelve a la ciudad, como me pasó en mi caso, digo, yo encontré un Tandil, el Tandil soñado, el del centro, el de las 4 avenidas, y después te vas un poquito para afuera y no sería tan buen sueño, ¿no? Digo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves eso? Y es una ciudad que tiene todos los, digamos, los rasgos de una sociedad profundamente desigual. Hacia afuera es una ciudad que se muestra de una manera, que nos muestra sus postales, digamos, turísticas, pero desde las vivencias tenemos profundas disparidades, profundas desigualdades, que se plasma de muchas maneras, ¿no? Desde querer ocultar esas desigualdades y llevarlas hacia la periferia hasta, digamos, desigualdades que tienen que ver con la cuestión de los ingresos, las maneras en las cuales se construye la educación, se garantiza la educación, la cuestión del boleto, la cuestión del trabajo, la cuestión del gas, la cuestión del agua. Digamos, es una ciudad que nos muestra y reproduce situaciones de desigualdad. Pero al mismo tiempo que sucede esto, también es una ciudad que nos muestra mucha experiencia colectiva, mucha producción de resistencia, mucha construcción del reclamo, mucha configuración de ciudadanías de abajo para arriba, ¿no? De pensar, bueno, hay otras ciudades que queremos, hay otros lugares que queremos construir, que queremos habitar, y ahí tenemos como muchas experiencias de construcción de territorios distintos, con otros valores, con otros imaginarios, con otras experiencias que son culturales, que son otras economías, que son otras formas de comercializar. Y bueno, para donde vayamos, ¿no? Vamos para Villa Aguirre y encontramos experiencias colectivas. Vamos para el Maggiore y encontramos experiencias colectivas. Vamos para la estación y encontramos experiencias colectivas. Y esas experiencias contienen de alguna manera el decir la denuncia, el decir, ojo, esta ciudad es desigual. Se vivencia esta desigualdad y esta desigualdad expresa muchas cosas, ¿no? Porque después nos sorprendemos con situaciones de delitos o situaciones de violencia, y esos tienen causas, ¿no? Tienen raíces, se explican por procesos. Nada, me parece que tenemos esas dos caras. Por un lado, algo que se muestra, algo que se quiere construir como imaginario, pero por otro lado, digamos, una ciudad que hace décadas viene constituyéndose con rasgos de mucha desigualdad.
Pero frente a eso, digamos, hay mucha acción. Hay mucha actividad, hay mucha producción, hay mucha creatividad, que es necesario también mostrarla, ¿no? Que es necesario indicarla. Y eso está presente en las últimas décadas. Y encima esos colectivos se enlazan, se intersectan, digamos, se potencian, se dan una mano. Y también se vio eso en la pandemia, ¿no? Como en la pandemia quienes sostuvieron muchas de esas situaciones de despojo, de sufrimientos, de carencias, entre comillas, carencias, que es una palabra bastante fea, de pobrezas, digamos, fueron los sujetos colectivos, las organizaciones sociales, armando la olla, armando cuadernillos para el apoyo escolar, generando espacios de conectividad, pensando la cuestión de la vestimenta, generando gestiones en relación al Estado, reclamando a las políticas municipales, reclamando la apertura de oficinas. Mientras había un montón de oficinas que estaban cerradas, había muchas organizaciones poniendo el cuerpo, poniendo el tiempo, identificándose, digamos, siendo empáticos, siendo, digamos, construyendo comunes, ¿no? Construyendo un nosotros, construyendo un espacio compartido. Seguimos en Happening en la radio con la entrevista a Silvia Fernández Soto y estábamos con el tema, y se nos suma a la mesa, perdón. Paula Rodríguez de la ciudad de Ayacucho se suma a la mesa para conversar. ¿Qué es esto de el censo de organizaciones sociales? Bueno, te comento, Germán, estamos desde la universidad haciendo un relevamiento de organizaciones sociales. Este es el tercer censo de organizaciones sociales y lo que hacemos es, digamos, un mapeamiento de todas las organizaciones sociales que están ubicadas en el territorio de Tandil, en Azul y en Olavarría. Es la primera vez que se va a hacer de alcance regional y es un relevamiento que es exhaustivo, digamos que lo que nos permite es poder conocer dónde están ubicadas las organizaciones, qué hacen, quiénes las conforman, cuáles son sus prácticas, quiénes integran, digamos, su repertorio de acción, cómo repiensan las estrategias en el contexto actual, cómo se financian, cómo generan recursos, cómo piensan estrategias de formación, de capacitación, digamos, como que es una batería de dimensiones que permiten conocer a las organizaciones en este momento, pero en movimiento, en su trayectoria, en su historia, con sus desafíos, con sus objetivos. Eso desde la universidad siempre. Esto lo estamos pensando desde la universidad. El primer censo lo hicimos a mediados de la primera década del siglo XXI, en el 2005. El segundo censo se hizo en el 2010, más o menos, 2011, y este va a ser el tercer censo de Tandil y el primero de Azul y el primero de Olavarría. ¿Y vos, Paula, cómo estás? Hola, Germán. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Gracias por la bienvenida. Y bueno, yo formo parte del equipo que con Silvia vamos a encarar este tercer censo de organizaciones de la sociedad civil de Tandil. Y un poco en línea con lo que Silvia te planteaba hace un ratito, contarte que eso también es parte de esa articulación que nosotros tratamos de construir todos los días a través de lo que hacemos entre la universidad y la sociedad, que también la universidad y las prácticas que desarrollamos en la universidad sirvan como canal y como vehículo de expresión y de conocimiento de realidades concretas. Este panorama, este diagnóstico que daba Silvia al inicio de que hay, mucho trabajo comunitario, mucho trabajo territorial en Tandil, mucho trabajo colectivo, y que siempre fue un interés para nosotros que tenga visibilidad, específicamente contar cuántas son, a qué se dedican, con cuánta población trabajan, y también una manera de que entre ellas también se refuerce ese conocimiento para poder seguir pensando en la construcción de redes. Y bueno, y es un poco el motor nuestro. Yo también soy trabajadora social, soy docente, y es un poco lo que nos identifica como grupo, ¿no? Siempre pensarnos en ese
compromiso con la sociedad, en esa responsabilidad que nos da el lugar en el que estamos, y siempre pensando cómo aportar conocimiento, aportar información para potenciar prácticas de resistencia, para potenciar, procesos que en realidad la sociedad por sí sola construye, ¿no? Uno por ahí los sistematiza, los visibiliza, los da a conocer a toda la sociedad, pero fundamentalmente es eso, ¿no? Es estar ahí, reconocer también su existencia y poder ser de alguna manera un canal para contribuir a su visibilización, porque es inmenso realmente el trabajo que hacen y ni que hablar el que han hecho durante la pandemia, como planteaba Silvia. Y están en un grupo de investigación, hay mucha rosca, es mucho laburo, muchas horas. Y sí, exige dedicación. En esta experiencia puntual estamos articulados con otras facultades, está participando la Facultad de Arte, está participando la Facultad de Exactas, las Facultades Sociales y la Facultad de Derecho. Y ahí un poco la idea también desde nuestras prácticas es intentar articular conocimientos, potenciar objetivos, y bueno, siempre con mucho esfuerzo, ¿no? Porque también el desfinanciamiento que se ve en otras áreas también se ve en lo que es ciencia y técnica. Ahí hay un esfuerzo enorme en la experiencia nuestra. Pero sabemos que los resultados son resultados que sirven. El censo anterior tuvo un impacto importante, nos marcó, un mapa y una realidad bien interesante, más de 300 organizaciones. En este momento tenemos una dinámica enorme de configuración de sujetos colectivos. Perdón, ¿más de 300 organizaciones acá en Tandil? Acá en Tandil, con trayectorias históricas muy diversas, organizaciones que surgieron a principios del siglo XX, fines del XIX y organizaciones... Pero eso habla de una crisis, porque la necesidad de la organización habla de una crisis. Sí, la emergencia responde a distintos objetivos, ¿no? En este momento podemos decir nosotros que sí, que muchas de las organizaciones que emergen es para dar respuesta a necesidades que se visualizan y que la organización de alguna manera lo que hace es la configuración de prácticas que tienden a intentar pensar resolución de esas necesidades, la cuestión alimentaria, la cuestión educativa, la cuestión del transporte, la cuestión de vivienda, como que en las últimas décadas claramente se vincula a eso, pero después tenemos organizaciones que respondían a otros objetivos vinculados a dimensiones de desarrollo más territorial, que las sociedades de fomento, las bibliotecas populares, los clubes sociales, y vemos como distintas configuraciones en distintos momentos históricos de estos perfiles de organizaciones. Y hay como, ¿cómo se llevan la universidad y el municipio? Es una pregunta, que no es simple, porque no es la universidad como un universo homogéneo y el municipio como un universo homogéneo. Nosotros desde este lugar de construir conocimiento intentamos que este conocimiento sirva para todos los niveles del Estado, que sirva para el municipio. De hecho, permitió pensar acciones con el conocimiento anterior, también que sirva para definir políticas en una perspectiva de derechos sociales, de derechos humanos, para denunciar problemáticas sociales, para identificar situaciones de desigualdad. Entonces el conocimiento en ese sentido es siempre incómodo. Siempre incomoda, porque el conocimiento construye crítica, como que muestra la realidad que muchas veces no se quiere visualizar, pero eso es un poco el rol de un conocimiento que pretende transformar, ¿no? Y en ese sentido, desde nuestro lugar es, ir por generar un conocimiento que se mueva, que se ponga en movimiento, no un conocimiento que sea un paper para un académico individual, y que acredite una trayectoria personal. Por eso nos parece que es importante, que pensemos que cuando se producen datos, esos datos no son de las personas que lo producen.
Esos datos son datos públicos, datos que sirven para definir políticas, que sirven para pensar diagnósticos, que sirven para construir prioridades. Digamos, la idea de pensar que el dato no es de alguien que construye ese dato. El dato empieza a ser algo de la comunidad. Por eso es necesario pensar en democratizar el dato, en pensar la investigación con una implicancia social y obviamente que siempre el conocer es una herramienta que permite generar cambios y permite generar transformaciones. Déjame decir a tu audiencia, Germán, aprovechando, digamos, este espacio, de la importancia del censo, que nos esperen, que participen en el censo, que colaboren en la construcción de ese dato. Ese dato es justamente para potenciar la visibilización de las experiencias que hemos construido, para que esa visibilización sirva para construir políticas públicas, que nos permita pensar la diversidad de acciones que se construyen en nuestra ciudad, que nos permita pensar en procesos más democráticos, en procesos donde se contemple la multiplicidad de actores, de sujetos que participan en las acciones cotidianas. Así que, bueno, un poco la invitación también es a que participen, a que construyan. ¿Cómo puede participar la gente? A ver. Bueno, la metodología que hemos definido, y esa metodología la hemos pensado con la Facultad de Ciencias Exactas, va a ser una metodología híbrida, entre comillas. Se va a invitar a las organizaciones sociales con distintos formatos, digamos, asociaciones, cooperadoras, organizaciones que están iniciando su constitución. Se las va a invitar a responder un formulario. Esa respuesta puede ser o presencial, y ahí nos vamos a acercar como un censista a poder completar ese instrumento, ese formulario, o digamos que esa persona nos diga, mirá, yo lo puedo completar solo, sola, sole, le enviamos un link, completa todos esos datos y se certifica que esa organización formó parte del censo. ¿Eso arranca cuándo? Sí, empezamos nosotros ya censando todas las organizaciones de niñez, que ya se hizo, digamos, ese relevamiento, y ahora en el próximo mes estamos arrancando con el resto de las organizaciones, así que un poco la invitación es a todas las organizaciones que se sumen al responder y que formen parte de esta base de datos del Censo de Organizaciones Sociales, del tercero. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la última pregunta. Te vamos a hacer la pregunta. Paula, muchas gracias. Entró así por ahí y se fue. Ahí se fue. Ahí se va. Chao, Paula. No saludó. Bueno. Última pregunta que te hacemos, Silvia, es la Negra Soto. La Negra Soto. Se la hacemos a todos. ¿Qué pregunta te hubiese gustado que te hubiésemos hecho? Silencio en la noche. No, siempre me imagino yo, digamos, que la participación de uno en un espacio así tiene que ser pensando en el futuro. Digamos, ¿qué futuro uno se imagina? Digamos, no como un futuro de fuga, sino como un futuro lleno de esperanza. ¿Qué futuro te imaginas? Bueno, me imagino un futuro de lucha, ¿no? Me imagino como en nuestro presente muchas resistencias, muchas luchas, pero en esas resistencias y en esas luchas también mucha esperanza. Me parece que es necesario colocar la esperanza también como una dimensión política, colocar la esperanza como una dimensión posible de cambiar el mundo en el que estamos. Sigo teniendo esa esperanza. Bueno, muchas gracias. Bueno, a vos.